Buenas tardes. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá estamos felices de celebrar 35 años con ustedes, los lectores y las lectoras, quienes dan sentido a esta fiesta en torno al libro, la escritura y la palabra, y quienes la mantienen viva y la hacen crecer. Ustedes son las verdaderas raíces de la firma. Las raíces son lo que está oculto, lo que permite que el resto sea. Para poder dar arraigo deben crecer hacia adentro y fortalecerse. Nada más necesario entonces que echar una mirada profunda desde la literatura a nuestras herencias culturales, a nuestras raíces, regresar a lo que nos sostiene para entender nuestra realidad presente y florecer hacia el futuro. Les damos la bienvenida a la Filbo en su edición número 35. Gracias por venir. Los invitamos a continuar esta conversación en sus redes sociales con los numerales Filbo y Filbo 35 años. Ahora recibamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y todos aquí reunidos. Buenas tardes. Hola Beatriz Elena. Hola Antonio, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, bueno, pues nada, les voy a presentar aquí un poquito para las personas que no los tienen en el radar del todo. Este evento en el que estamos aquí, esto se llama Escribir Poesía para Niñas y Niños, un reconocimiento a la mirada sorprendida de la infancia. Y con ese nombre quiero introducir a estas dos personas maravillosas con eso de la mirada sorprendida, ¿no? Entonces, Beatriz Elena, que aquí nos acompaña, autora y profesora, nacida en Manizales, ha explorado el panorama de la literatura infantil y juvenil, así como el proceso de formación lectora desde su lugar de investigadora y a partir de su vocación como escritora. Estudió literatura en la Universidad Javeriana en Bogotá, también realizó allí su maestría en literatura hispanoamericana, fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia, consultora del Plan Nacional de Lectura, ha recibido distintas becas, entre ellas la beca por Cultura en 1996 y una beca de investigación internacional del gobierno alemán en el 2000. Las publicaciones de Beatriz Elena abarcan desde antologías de poesía para niños y jóvenes, creo que Beatriz Elena lo tiene ahí, es uno de los libros que yo más quiero de mi biblioteca, la antología, hasta también pues, narraciones de literatura infantil acompañadas de piezas elaboradas por ilustradores como Ibar Dacol, novelas infantiles y juveniles. Por ahí en mi biblioteca también está Fígaro, es de mi hijo, que es uno de sus libros favoritos también, y también biografías de personajes determinantes para la historia nacional, Rafael Pombo, Policarpa Salabarrieta, María Cano. Entonces, Beatriz Elena, desde que la conozco y desde siempre, también ha tenido su proyecto de consultorio lector, y personalmente, además de todo, es mi maestra de promoción de lectura, entonces estoy muy contenta de estar hablando con ella el día de hoy. Y nuestro invitado internacional del día de hoy es el gran Antonio García Teijeiro. Antonio es escritor español en lengua gallega, eso es hermoso, ¿no? También porque es bilingüe, dedicado principalmente a la literatura infantil, es considerado uno de los más significativos poetas para niños en gallego y parte de su obra ha sido traducido al español. Antonio ha tenido numerosos premios, el premio Vigues distinguido en 2018, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 2017, y pues lo tenemos aquí en exclusiva. Eso me alegra mucho. Tuve la oportunidad de leerte también, de leer y conocer un poquito de eso que también es homenaje y en cosas en las que ambos tienen algo muy, muy parecido, y es esa labor también antologadora. Y eso me parece hermosísimo porque también es reconocer a esos otros que están detrás, no sé, Antonio Machado, García Lorca, Miguel Hernández, y bueno, toda esa poesía que acompaña y que va detrás ahí de quienes también han escrito para los niños. Entonces, ese es nuestro tema el día de hoy. No sé si quieren decir algo más antes de que arranque con las preguntas que les tengo preparadas. Bueno, buenas tardes, estoy encantado de estar aquí contigo. Adriana, Laura, perdón, y Beatriz Elena. Estoy muy contento porque, sinceramente, venimos a hablar de literatura y venimos a hablar de poesía. Y yo creo que tanto la literatura infantil y juvenil como la poesía no es una literatura de segunda categoría, es una literatura de primera categoría. Es como si dijéramos que los niños son de segunda categoría y no es así. Para mí es muy importante, cuando escribo,
Como uno de mis objetivos poéticos es sorprender a los niños y hacerles ver que poseen una mirada propia que amplía sus horizontes. Pero no solo sorprenderlos, sino integrarlos, emocionarlos y hacer que vibren con el poder de la palabra, con sus imágenes, con su musicalidad, esa musicalidad que los versos deben tener. Y todo ello hay que hacerlo, desde mi punto de vista, con un respeto máximo por los pequeños lectores. Algunas personas creen que para los niños y para las niñas vale cualquier cosa. No, no valen ñoñerías. Para los niños hay que darles lo mejor. Porque la poesía, para mí, es un gozo en sí misma. Y ese gozo debe llegar al lector para su disfrute. Digo lector, pero puedo decir también oyente. Yo afirmo que la poesía debe entrar en los hogares, en las aulas y en las bibliotecas en voz alta. Yo creo que toda poesía que no se pueda decir en voz alta pierde muchísimo de su carácter formadora, de gozo, de musicalidad y de alegría. No podemos olvidar que la poesía desarrolla la creatividad y ellos, los niños y las niñas, son especialmente y en principio creativos de por sí. Pero también despierta sentimientos, despierta emociones, algo fundamental en sus vidas. Cuando trabajamos las emociones, tendemos, desde mi punto de vista con la poesía, a que aprendan, conozcan esas emociones y aprendan a gestionarlas. Ya remato en esta primera intervención diciendo que es muy estimulante hablar desde lo literario, desde lo poético, sabiendo que a la vez la poesía desarrolla el ritmo, los colores, los tonos, la música interna y externa de los versos. Hasta la expresión corporal puede estimularse desde lo poético. Ya no entro en el aspecto lector, como la dicción, la pronunciación, el ritmo lector. No es lo mismo leer un poema que leer una narración, y la adquisición de nuevas palabras. No entro en eso ya, voy a lo más profundo, pero por supuesto eso también está ahí. Mira, aquí algo antes de que Beatriz Elena entre aquí también, porque creo que tienen muchísimas cosas en común, creo que estamos hablando de lo mismo. Me quedo con esto que estás diciendo de, bueno, sorprender, respetar también. Yo tenía algo anotado por acá y es como cómo no idealizar o romantizar al niño al que se le escribe poesía, ¿no? Con una poesía que es fácil, que es ingenua, que entonces le juega a ser dulcecita, ¿no? Sino que realmente se tiene en cuenta ese lector niño, ¿no? Con todo lo que significa ser niño. Entonces, ahí te doy pie, Beatriz Elena. Bueno, gracias. Bueno, pues buenas tardes y muy agradecida por esta invitación y un honor estar compartiendo mesa contigo y con Laura, que nos hemos encontrado en el camino muchas veces. No, pues a mí me alegró mucho cuando me llegó de Paula la invitación, porque yo pues la poesía la he amado desde niña y además siento que, yo creo que por eso me interesan mucho las antologías, porque yo siento como la necesidad de contagiar y de divulgar, de contagiar a los niños de algo que me parece esencial, casi como para respirar. Y es a veces muy triste cuando uno, por ejemplo, yo trabajo mucho con maestros, con mediadores, y a mí no me gusta la poesía, y yo digo, ¿pero la has probado? Es un poco como a veces los niños dicen, no, a mí no me gusta eso, pero ¿lo has probado? Y de pronto es más miedo, es como un temor a un género del cual uno yo creo que sí lo tienen que iniciar. O sea, el cuento es una manera más natural del ser humano y todos estamos contando. Pero para que la poesía haga parte de nuestra vida, yo creo que sí se necesita que alguien en un momento de la vida, de la infancia, ojalá, nos inicie en la poesía. Gabriela Mistral decía, la poesía de tradición oral en abundancia, sin escatimar, o sea, toda la que se pueda, toda la que se quiera. Porque realmente, y además los niños no te ponen ninguna resistencia, ellos son los más felices jugando con las palabras, jugando con el lenguaje, aprendiéndose las adivinanzas, las retahílas, los trabalenguas, que esa cantera de poesía de tradición oral
que es tan rica, que por fortuna en todos nuestros países es de una gran riqueza inagotable, y es también un poco como la base de la poesía de autor. O sea, cuando uno lee poetas que escriben para niños, poetas de poesía para niños, siempre encuentra una conexión con la oralidad, porque pues eso está ahí, eso es como parte digamos, natural, digamos, de la cultura, y que ojalá se hicieran casi, yo digo que a veces como brigadas enteras de nutrición poética, ¿sí? Porque también es cierto que en experiencias que yo he tenido en escuelas, sobre todo, por ejemplo, en ciudades grandes, en Bogotá, que a veces uno sale muy triste porque los niños están un poco privados de esa palabra. Entonces digo, hay como una desnutrición poética. Entonces yo les digo a los profes, si un niño les llega desnutrido, ustedes generalmente, ¿ustedes qué hacen? No, pues hay que hacer algo para nivelarle, digamos, su... Entonces digo, pues hagamos lo mismo con la poesía, démosle muchísima poesía como para que se nutra, porque nunca es tarde para encontrarse con la poesía. Entonces, pues agradezco esa invitación porque de verdad amo muchísimo la poesía y siento que es necesario, es un alimento fundamental. Y bueno, con todo lo que ya la psicología nos ha demostrado pues, el mismo Evelio Cabreja que tanto nos ha enseñado de cómo los niños, a través de la literatura que les entregamos en la primera infancia, pues, digamos, estamos nutriendo su capacidad metafórica, su capacidad simbólica, nociones del tiempo y del espacio mucho más elaboradas que el aquí y el ahora. O sea, trae muchísimos, si fuéramos a pensar en réditos y en beneficios, pues que no hay necesidad, pero muchas veces sí bueno, ¿eso para qué sirve, no? No sirve para nada, afortunadamente. O sea, sirve para ser felices, para deleitarnos, y sobre todo para enamorarnos del lenguaje y de la palabra. Entonces, yo dejaría ahí. Y bueno, no sé si respondemos la pregunta o nos turnamos esa pregunta que tú hacías. Pues creo que vamos igual por el mismo camino de irla respondiendo, porque ahorita que decías como no sirve para nada, pero sabemos que sirve para todo. Antonio decía, por ejemplo, eso como nutre la creatividad en la infancia, como alimenta, educa las emociones, ¿no? Creo que también sabemos que fortalece lazos familiares, ¿no? Que es algo que también se ha trabajado mucho, o sea, como la poesía, pero es al ser hablar. Entonces yo quería ahí conectarlo con una reflexión, una pregunta que estaba haciendo, leyéndolos ambos, y era si tenía resonancia esa poesía escrita. ¿Cómo hacemos con estos libros cuando llegan a los niños? Porque, claro, una cosa es cuando está ahí escrito, pero es como que el libro no está vivo, como que el libro no está vivo. Y tú decías ahorita, Beatriz Elena, que hace falta un iniciador, y Antonio decía, sobre todo en voz alta. Entonces creo que estamos hablando de algo parecido, y se necesita algo, un acompañamiento. ¿Qué pasa cuando está ahí escrita y cómo hacemos que se vuelva viva? Pues leerla en vivo con ellos, ¿sí? O sea, leérsela siempre en voz alta. Yo creo que esto es simplemente un medio pues, para preservarla, pero para que vuelva a su hábitat natural, que es la oralidad. Porque yo creo que eso entras por aquí, porque es que es pura música, es puro ritmo, esa musicalidad. Pero yo creo que un niño que le han leído poesía o le han cantado o contado, pues le han recitado poesía, por decirlo así, llega un punto en que su propia voz ya le da esa... Sí, o sea, le resuena y lo puede leer, pero generalmente esto es algo que se hace acompañado, ¿no? Sí. Y que sí se debe ser desde pequeño, es decir, si Antonio quiere ahí también decirnos algo. Bueno, escuchando a Beatriz Elena, Elena y Beatriz, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo una impresión, y además no me lo va a quitar nadie, ya ahora ya de mayor ya me da igual, pero llevo muchos años entre maestros y maestras, entre padres, madres, tíos, primos y demás familia, y me doy cuenta, primero, que a los niños les encanta la poesía, a los niños y a las niñas les encanta la poesía. Que no nos mientan más. A los que realmente no les gusta la poesía es a los adultos. Y si a un adulto no le gusta la poesía, si a un docente no puede hacer de mediador, iniciador, como le quieras, yo le llamo mediador, es muy difícil que a un niño o una niña le llegue el poema, le llegue la poesía, porque se necesita, digamos, que conjugar un verbo que a mí me parece imprescindible,
y es el verbo contagiar. Yo creo que cualquier adulto, un docente, una madre, un padre, un abuelo, una abuela, debe contagiar la pasión que siente por aquello que está contando, sea un cuento, sea un poema, sea lo que sea. Y eso hará que el niño o la niña se empape de la emoción que se trasluce a través de las palabras del adulto. Por eso digo que no venga nadie diciendo que a los niños no les gusta la poesía. Es una mentira rotunda. Es no conocer realmente el alma infantil. Y a mí eso, sinceramente, me produce muchísima pena porque no es justo. Veo dos niñas aquí, me encanta. Me encanta. Entonces, porque dirán tanta palabra bonita que... Pues mira, os voy a dedicar un poema de mi libro Poemar el Mar, porque para eso estáis aquí. Para eso me encantó ver cómo entrabais, con vuestra madre, supongo, y cómo entrabais, y que dos niñas vengan hoy aquí a mí me parece muy bonito. Entonces, voy a leeros, a dedicaros alguno más, pero este es el primero que os voy a dedicar. Y dice: una sirena poeta, allá en el fondo del mar, hace canciones de nácar que nadie sabe cantar. Hace instrumentos de cuerda con algas y con coral. Bellas piezas cristalinas que nadie sabe tocar. Escribe versos salados con tinta de calamar. Versos llenos de dulzura que ella quiere recitar. Una sirena poeta, allá en el fondo del mar, habla sin decir palabras. ¿Quién la pudiera escuchar? Para vosotros dos. Gracias, muchas gracias, qué Bien, es que estamos aquí adultos hablando de poesía para los niños y tal. Y está muy bien, y creo que es importante, y creo que los adultos deben tomar conciencia de la importancia de la lectura en general y la de la poesía en particular. Pero al ver a dos niñas, no me resisto a leerles de vez en cuando un poema dedicado directamente a ellas para que sientan esa palabra y para que piensen que a pesar de lo que estamos diciendo aquí, o mejor dicho, por encima de lo que estamos diciendo aquí, pensamos en ellas continuamente. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Se bajó, ¿cierto? Listo. Estaba pensando en justamente algo que ustedes decían, la poesía para niños tiene como esa particularidad, y es que es música y es juego y por eso es hablada, y quiero pensar que además de todo, ustedes que han antologado también saben que también dice cosas, ¿no? Que también dice cosas, que no por eso es vacía, ¿no? Que al contrario está diciendo cosas muy importantes. Entonces quiero enlazarlo un poquito, creo que Beatriz Elena quiere hablarnos un poquito. ¿Quieres compartirnos también de la antología o tienes ahí algo que te vi abriendo el libro y me quedé preguntando? Me olvidaba decir algo que precisamente has dicho tú, Elena. Qué bien que la poesía no sea utilitarista. No podemos ver la literatura como algo utilitarista. Cuando voy a muchísimos centros, allá en España, Galicia, muchos niños, llega un momento, como se nota que tampoco ha habido un mediador o una mediadora que hubiese desarrollado su labor como tendría que ser, me pregunta: ¿y cuánto ganas con la poesía? Y eso es una pregunta que me molesta muchísimo, no por los niños, pero sí por el sistema en el que viven, que todo aquello que no se traduzca en dinero parece que no tiene valor ninguno. Y afortunadamente, como tú muy bien decías, la poesía no es útil, o yo diría que útil sí, pero utilitarista no. Afortunadamente, yo creo en general que estamos sufriendo en estos momentos un retroceso enorme y un olvido de las humanidades muy grandes en favor, o por decir algo, de las tecnologías que creo que mal utilizadas están lastrando un poco, digamos, el carácter afectivo y humano de las personas. No, pues, siguiendo tu ejemplo, aló, esto se bajó. ¿Sí oye? Ah, bueno. Siguiendo tu ejemplo, también les voy a regalar un poema.
Pues esta es una antología que mezcla poesía de tradición oral con pues, digamos colombiana, pero yo creo que latinoamericana o iberoamericana, pero con la que crecimos, y poesía de autor colombiano. O sea, se llama mi primer libro de poesía colombiana. Y la idea cuando lo hice era pues, que fuera como ese tesorito que puede tener el niño de su primer libro de poesía colombiana. Pero ahí, hablando de lo que tú decías, de que la poesía dice algo, o sea, pues hay muchas, digamos como todo, como muchas, se puede hacer un menú muy amplio, o sea, hay poesía para jugar con el lenguaje, hay poesía sobre animales, hay poesía para que genera como, o sea, como más lírica, hay poesía que es como un instante, una imagen, hay poesía más juguetona, otra más, incluso hasta triste, o sea, es que es como todo los matices de los sentimientos, las sensaciones y las relaciones más finas, digámoslo así, con el lenguaje. Y yo creo que un niño que crece nutrido de poesías, la mirada le tiene que cambiar, la mirada sobre el mundo, y sobre todo porque como que hace visible lo invisible, como que se agudiza el oído también, la capacidad de escuchar al otro, los sonidos, bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, un poema muy bello de Triunfo Arciniegas que se llama El Abuelo, lo voy a leer. Dice, en su vejez se lavaba los ojos con agua de rosas, dormía la siesta a la sombra de los duraznos y nos hablaba de caballos perdidos en la niebla, de venados en el temblor del agua, de una casa que ardió toda la noche. El tiempo pasa como una bola de fuego, dijo una vez. La sombra del ala del sombrero en su rostro, la lumbre del tabaco, la paloma de su mano en mi hombro. De un golpe seco en la nuca, mandaba al otro mundo los conejos. Ajo en ayunas y una silla en el patio secretos del viejo. Para mi cumpleaños abrió el baúl, su mundo, y escogió algo que por la forma de sostenerlo entendí que le era muy querido, un trompo de colores que aún conservo. Entonces, un recuerdo muy bello de su abuelo, ¿no? Y ya con el micrófono, es que tú decías una cosa cuando preguntabas, y que yo creo que ha habido una confusión y un empobrecimiento en la noción a veces de la poesía infantil, de que todo lo que rime es poesía infantil, o sea, no es la rima, es claro que hay poesía que rima, son las imágenes poéticas, es la metáfora, y los niños son seres metafóricos por excelencia. Entonces hay mucha subvaloración, pienso yo, del adulto, de como el niño no va a entender eso. Primero, la poesía no es para entenderla toda, o sea, es para sentirla. Es como decía Rafael Pombo, la promesa del sentido. No importa si uno no entiende, pero siente, pero percibe, pero el ritmo, la musicalidad, y hay una promesa de sentido que se queda allí y que en algún momento se revelará o no. O sea, porque no pasa por la cabeza solamente, pasa por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí te adelantaste una pregunta que les tenía sobre justamente el asunto de la rima, y era como, pero es que la rima es necesaria siempre en la poesía infantil, porque estamos acostumbrados justamente a eso, como que no suene algo súper sonoro, que tenga la misma rima, que le esté jugando a eso, pero aquí dicen cosas, yo voy tomando notas de cosas que me parecen muy lindas de lo que están diciendo, porque Antonio había iniciado diciendo que era sorprender a los niños y hacerles ver su propia mirada y emocionarlos con el poder de la palabra. Y tú dices, cambia y profundiza su mirada. Y luego hablas del aprender a escuchar, como si la poesía, sobre todo cuando estamos chiquitos, en esa primera infancia, nos enseñara a escuchar mejor a los otros, que tiene que ver con el aprender a leer, entendido leer como eso, como conectarse con el otro y sentir con el otro, ¿no? Y ampliar esa mirada. Entonces, destaco eso. Yo tenía aquí un apartado que decía, si yo tuviera delante de mí a niños y niñas, les diría, ahora tengo 2 niñas y un niño que acaba de entrar y que yo celebro, pero tengo otros cuantos niños más que sois vosotros, que son ustedes. Porque realmente la poesía, yo creo que cuando la poesía es buena, se hace desde el respeto, buscando la calidad y no rebajando jamás esa calidad, cuidando el lenguaje y tantas cosas, yo creo que sirve para niños de 0 a 99 años tranquilamente.
Si yo tuviera delante de mí a niños y niñas que tengo, unos mayores, otros no tanto, les diría algunas cosas que me apetece decirles. Por ejemplo, que amen la palabra poética porque contiene múltiples regalos y misterios, porque provoca sensaciones profundas y ricas. Yo, por ejemplo, cuando digo agua, siento que me acarician las olas del mar u oigo el canto de los ríos. Con la palabra guerra, siento el dolor y el llanto, la destrucción, y me entristece muchísimo. Entonces aparece la palabra paz y siento la luz, la serenidad, el abrazo. Con la palabra brillo siento los rayos del sol en mi cuerpo. Con la palabra nieve me visto de blanco y hago figuras con ella. Con beso experimento el cariño y el amor sencillos del ser humano. Con la palabra mano toco la hierba fresca, recojo a hojas de los árboles, conchas del mar y acaricio los rostros de los que me rodean. Con esas y muchas más escribo versos que vuelan, que besan, que acarician, que abren los ojos a otras miradas, que besan, que sacuden. Por ello, deben amarla, debéis amarla, interiorizarla, jugar con ella, guardarla muy dentro y que la digan en alto y en bajo. Que vuelen esas palabras de su mano, que os emocionen y que las podáis hacer vuestras. Palabras que debemos tener siempre a mano, que no nos puedan robar y que nos van a hacer más libres. Y añado una cosa muy importante. La poesía no se puede enseñar. Es imposible decir, voy a enseñar poesía como si dijera voy a enseñar una teoría filosófica. No. O como si fuera a enseñar pues cómo se resuelve un poema. No. La poesía no se enseña, queridos niños y queridas niñas, de la edad que tengáis. La poesía se filtra. Se va filtrando muy poco a poco, a base de creer en ella, de que quien la diga en voz alta crea en ella, de quien ponga un libro en vuestras manos crea que ese libro puede ser positivo. Poco a poco, la poesía, desde mi punto de vista, se va filtrando y sin darnos cuenta, tenemos un bagaje poético que nos va a hacer muy felices y muy libres. Ahora te escucho y pienso, me hiciste acordar en esto de que la poesía se filtra. Quiero regresar un poquito antes de la pregunta que nos reúne, que es sobre esas diferencias, que yo creo que ya sabemos que de pronto no son tantas las diferencias entre la poesía que se escribe para adultos y la de los niños, y es cuando Beatriz Elena hablaba de la cantera de la poesía de tradición oral. Me pareció una manera muy bella de decirlo, y es como si la poesía se nos filtra, ¿no? Es porque oímos, y luego llegamos y escribimos. Siento que, no sé si lo hayan percibido, si vaya por buen camino, pero claro, ese contacto con la poesía termina siendo incluso en la educación sentimental, ¿no? A mí me pasa recordar canciones que cantaba mi abuelita cuando yo era muy niña, y que luego fue que me di cuenta que eran dramáticas, que eran unas canciones de desamor terribles, y que claro, yo las cantaba sin ser muy consciente porque me gustaban mucho y finalmente empezaron a encajar en algún momento de mi vida. Y todo eso que escuchamos empezó a encajar en algún lugar, y creo que eso tiene que ver con esa cantera de la tradición oral. Entonces, quería preguntarte, Beatriz Elena, y como para ir enlazándolo en esa labor de recopilación, tú nombraste ahorita diferentes variantes, dices que hay lírica, juego, imágenes, que es triste. ¿Tú crees que hay géneros que no, o sea, que hay temas que cómo se tratan ciertos temas de la vida que a veces son como tan difíciles cuando se trata de esto, de poesía para niños? Cómo se habla de la muerte, cómo se habla del dolor, de la tristeza, de las pérdidas, por ejemplo, y pues también como escritora has abordado el tema. Entonces quería preguntarte por ahí. Pues es que yo pienso que no hay ningún tema, afortunadamente hoy en día ya no hay ningún tema tabú para la literatura infantil, porque es que es la manera como se aborda, ¿sí? O sea, porque
Yo pienso que hace más daño un noticiero para los niños porque va en directo así y hay algo que es esa vueltita de tuerca, o sea, es ese giro que da el lenguaje que permite abordar la muerte, la soledad, la tristeza, porque además los niños no están exentos de todo eso, los niños están en el mundo, hacen parte del mundo, es más, les tocan cosas durísimas. Y precisamente la poesía y la literatura en general, o el arte en general, yo creo que es una manera de poder como sentir y vivir esto sin que hiera, sin que... No es que no duela, porque duele, pero es un dolor como el dolor estético, llamémoslo así. Es como un poco lo que dice Rilke, es poder disfrutar, pues más o menos, ¿no? Estoy cambiando un poco las palabras, pero disfrutar en un cuadro lo que en la vida casi que no resistimos, o sea, en un cuadro yo puedo disfrutar incluso hasta, no sé, una escena de guerra, de dolor, porque hay una elaboración estética allí, hay una vuelta que permite pues vivir la experiencia y de una manera que te trasciende, o sea, que te permite sentir eso, incluso, entonces, por fortuna, yo creo que ya no hay temas tabús para la literatura infantil. O sea, eso, ahorita que están como tan de moda esa cosa políticamente correcta y ahora que están hasta corrigiendo y reeditando con correcciones, horror, estamos queriendo tapar el sol con las manos, o sea, no, es mucho más dañino, de verdad, un noticiero. Yo recuerdo una vez, voy a contar una anécdota personal, un sobrino, estaba mi mamá quedándose en la casa de mi sobrina y un sobrino nieto, chiquito, le dijo a la mamá al día siguiente, mire, es que María le dice a mi mamá, María vio unas cosas horribles en ese televisor, estaba viendo una cosa espantosa. Y entonces mi sobrina le preguntó, ¿y usted qué fue lo que no? Pues mi mamá veía el noticiero. Dijo, no, mira, yo vi las noticias. O sea, el niño, ellos no estaban acostumbrados a ver televisión y el niño vio el noticiero y quedó traumatizado. Obvio, porque eso es directo, así sin filtro, por decirlo así, sin esa sutileza que tiene el lenguaje, la metáfora, la imagen, que te permite abordar el dolor, las pérdidas, el miedo, la muerte, pues todo lo que es humano. Los niños son seres humanos y no son, digamos, no están exentos de todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que hay que leer otro poema para que estos dos niños y una niña que están aquí, bueno, pues escuchen la poesía. Yo soy un hombre de mar. Yo nací en Galicia y mis recuerdos primeros son siempre con el mar. Por eso nació este poema, este libro que se llama Poemar el mar. Está escrito en gallego, lo que pasa es que esto es una traducción hecha en español. Y yo a veces me preguntaba muchas cosas y os las pregunto a vosotras. ¿Tiene trenzas el mar? ¿Tiene trenzas el mar? Pues claro que sí. Tiene trenzas de espuma trenzadas con bruma. Tiene trenzas de algas trenzadas con malvas. Tiene trenzas de luna trenzadas con lluvia. Tiene trenzas de vidrio trenzadas con libros. Tiene trenzas de espliego trenzadas con fuego. Tiene trenzas de prados trenzada con nardos. ¿Tiene trenzas el mar? Sí, 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 que yo las vi, por ellas subí y allí me perdí. Hablaba antes Elena de los temas, y hablabas tú también, Laura. Yo mantengo que no hay temas tabús para los niños excepto el sexo. Quizá el sexo no está muy bien contemplado y yo ahí lo tengo sinceramente alejado. Porque yo como escritor, y me gustaría decirlo así un poco por encima, tengo una serie de cosas que me apetece decir. Y no, si os sirve para alguno de vosotros o de vosotras, que podéis ser unos magníficos escritores y poetas de literatura infantil, perfectamente, si os sirve de algo, os voy a decir una especie de decálogo, si me lo permitís,
de lo que yo creo que debe ser un escritor de literatura infantil y juvenil. En primer lugar, debemos tener un amplio conocimiento de la poesía de tradición oral, fresca, lúdica, musical, universal, irónica. Debemos utilizar, como segundo punto, un lenguaje sencillo, pero ojo, un lenguaje sencillo no significa un lenguaje simple. Una cosa es simple y otra cosa es sencillo. Un lenguaje muy cuidado, fresco, según nuestra propuesta poética. Debemos también provocar sensaciones ricas, contar una historia, porque la poesía también es cuento. Crear imágenes hermosas y sugerentes. Se puede educar poco a poco en la sensibilidad a través de la poesía, como a través de las diversas artes. La emoción es algo imprescindible en la poesía. Yo llego a decir que la poesía sin emoción, aunque sea humorística, sin emoción, no es poesía, es otra cosa. Los poetas que escribimos para niños y también para los adultos, hemos de andar por la vida con los ojos muy abiertos, los oídos muy atentos y el corazón permeable a lo que sucede a nuestro alrededor. Como punto 5, debemos conocer las múltiples estructuras de tantos y tantas poetas que a lo largo de la historia han escrito poesía. En ellas encontraremos nuestro camino, desde la autenticidad siempre. Sexto, es importante en las primeras edades la utilización de la rima. A mí me parece que en las primeras edades la rima es fundamental. Engancha, seduce, motiva, da ritmo al poema, le da una cierta musicalidad, permite que se pueda cantar con facilidad, modificar o hacer del poema un juego. Más adelante podemos, y yo lo hago, y en este libro concretamente hay algunos poemas que no tienen ritmo. Séptimo, me preguntan, ¿cuándo empiezas a escribir o cuánto tiempo te llevó a escribir tal libro? Y yo siempre digo lo mismo. Yo comienzo a escribir en mi cabeza. Y en mi cabeza puedo estar escribiendo durante bastante tiempo. Tomo notas, escribo algunas palabras y empiezo a tejer cuando la cabeza me dice, Antonio, ponte. Luego viene la escritura, las correcciones, el descanso del texto y romper muchas cosas que no pasan en el periodo de tiempo. Cuando lo vuelves a leer consideras que no vale la pena publicar. Como octavo, me gusta que la poesía suene bien en voz alta. Para mí es fundamental. En voz alta, además, se puede comprender. Si yo doy un libro a una persona que por la feria y le digo, toma, lee este libro, o a una serie de ellos, lo tienen allí. Si yo me pongo en medio de la feria a decir poemas bien dichos, en voz alta, que enganchen, la gente se para. A la gente le gusta escuchar poesía. Por consiguiente, yo entiendo que para mí la poesía debe atraer la atención en voz alta, porque permite gestos corporales, juegos, repeticiones, es decir, permite ser felices. Y eso a veces no es fácil, porque no son solo las palabras, sino también sus sonidos y sus silencios. Yo recuerdo, hace 16 años, tuve la fortuna de participar en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida, ver cómo todo un auditorio estaba escuchando poesía de más de 40 lenguas del mundo, que entendían las 40 lenguas, evidentemente no, ni 38, pero el silencio, la emoción que cortaba el aire, cuando un poeta africano estaba leyendo en su lengua vernácula, cuando un poeta en gallego como yo leí en voz en gallego, se me podía entender un poco más, pero cuando un chino leía en chino, pero el silencio era brutal, los aplausos extraordinarios y había una emoción que estaba flotando en el ambiente.
Eso solo lo pueden conseguir, desde mi punto de vista, dos artes, todas en general, pero dos en particular, la música y la poesía. Por algo están interrelacionadas. Ya termino. Me gusta provocar la relectura en los lectores, que sientan la necesidad de volver a leerlos, es decir, a gozarlos. Un poema 1000 veces dicho, 1000 veces leído, puede provocar reacciones y sentimientos diferentes y muy positivos según el momento en que lo leas y también según la capacidad que tú tengas para leer un poema. Y termino diciendo eso, que a los niños se les puede tocar todos los temas desde mi punto de vista, excepto el sexo. Yo he ido reflejando en mis poemas, tanto para niños y adolescentes, tanto amor como desamor, naufragios, muerte, emigración, guerra, crítica, siempre desde un punto de vista literario y nunca desde el panfleto. Porque si queremos señalar algo, debemos dar las bases fundamentales para que alguien tenga en su momento la capacidad de crítica, pero no decir lo que tienes que criticar, sino lo que tú sientes, analizas, reflexionas, que también la poesía provoca reflexión, y a partir de ahí vas creciendo, no solo por fuera, sino también por dentro. Perdona que me haya extendido, pero yo creo que en algo como esto había que decirlo. Está buenísimo, y además creo que tu decálogo estaba poniendo los números en notas que he ido tomando de la conversación, porque siento que son temas que igual abordamos acá y eso me parece hermoso, ¿no? Bueno, los menciono aquí, así como lo que tomé. La cantera de la tradición oral es prácticamente el primer punto de tu decálogo. El lenguaje sencillo, diferente del simple. El contar una historia me parece bien interesante, muy bello. La sensibilidad, el desarrollo de las emociones, el cambio de mirada de alguna manera, que es ese mismo aprender a escuchar, la musicalidad, el tema de que todo se puede hablar, que todo se puede decir. Beatriz Elena, tú en esas antologías que has hecho y en estos ya como para ir cerrando un poquito, ¿qué temas has encontrado? ¿Qué características así particulares has visto? ¿Cuáles son tus poemas favoritos? ¿Qué sientes que, por ejemplo, yo creo que aquí hay varios que además somos promotores de lectura y yo creo que uno de los retos más grandes que solemos tener está con la poesía, también por ese conquistar. Entonces, cuéntanos un poquito. No, pues temas todos, pero las antologías que yo he hecho por lo general las organizo por temas precisamente, o sea, de los animales, la noche y la oscuridad, los embrujos y los hechizos, ¿sí? El sentido de la vida, el amor, o sea, eso es infinito. Y cuando uno se pone a jugar con esa organización es maravilloso porque encuentra todas las posibilidades. Porque, como te digo, no hay temas que no. Me gustan mucho los poemas que juegan con el lenguaje. Me gustan mucho los poemas líricos que uno se queda con la imagen, ¿sí? Como con una imagen, con una instantánea, y con una sensación. Pero también los poemas narrativos, o sea, es que es muy difícil, es muy difícil. Yo quería compartirles, pensando en los niños, siguiendo tu propuesta, un poema de Alecos, de nuestro querido Alecos, que a mí me parece muy simpático, que se llama Palabarbas, no sé si lo has oído. Creo que sí. Que dice, hay palabras pegajosas como chicle y plastilina, y otras de lo más sabrosas, helado y chocolatina. Palabras las hay modestas y otras que son vanidosas, y algunas como alharacas son lo más escandalosas. Hay palabras tan curiosas que con un golpe de voz sale una palabra nueva, donde antes había dos. Uno puede tener cama y bajo la cama un león, como por arte de magia se vuelve camaleón. Unas son altisonantes, funámbulas, parlanchinas, despistadas, arrogantes, capicúas o peregrinas. Otras son un disparate, caprichosas relamidas, de mal genio, complicadas, o como yo, consentidas. Hay palabras enredadas como astrágalo y tricordio. Chistosas son sacabuche, chiflamicas y pimpollo. Pum, carrataplum, chinchín.
achichay, abracadabra. Qué tonta sería la vida sin los juegos de palabras. A mí me parece genial ese poema. Claro, y es una respuesta bellísima, ¿no? Como a que nos suenan las palabras, a lo que, al poema que leyó Antonio, ¿no? Qué belleza. Bueno. Sí, nos quedan 10 minutos. No sé si ustedes quieren comentar algo o quieren escuchar más poemas. Sí, cierto. A mí me gustaría terminar mi intervención. Oye, Laura, ¿tú qué guardas en tu armario? ¿En mi armario? Sí. Zapatos, ropa, libros, una crema. Elena, ¿y tú? Varios armarios tengo, sí, me encantan los zapatos. No, hay uno que tiene 3 cajones que son tesoros. En uno están digo, ay Dios mío, el día que no me muera y empiecen a esculcar este armario, ¿qué van a encontrar? Bueno, este es de secretos. El baúl de los secretos. Hay otro que tiene las pijamas y hay otro que tiene las joyas. O sea, pues no es que tenga muchas joyas, pero me encantan la bisutería, entonces el anillito, la cosa, la chuchería. Entonces, a veces me gusta organizarlos, sacarlos, organizarlos, pero porque en la palabra esculcar me encanta. O sea, siempre me gustó esculcar en la casa de la abuela, en la casa de la mamá, y mis nietos van a mi casa y lo primero que hacen es esculcar. Y yo los dejo porque sé el placer que eso significa. Ya ven ustedes que casi nos cuentan su vida. Pero esa vida íntima es lo que se guarda en un armario. Yo cuando pregunto en los colegios qué guardan los niños en su armario, o las niñas, pues también me dicen cosas muy parecidas. Pero yo le digo, hay que dar un pasito más. Vamos allá, ¿qué guardáis vosotros en vuestro armario? Si me permitís, me voy a poner de pie para deciros lo que guardo yo en mi armario. En este armario yo guardo diversas clases de mares. Unos con olas muy bellas, o sin ellas, ¿quién lo sabe? O con islas como estrellas, ¿quieres verlas? Y también mares de bronce, donde suenan campanadas, siempre por las madrugadas. Y tengo mares de plumas que no conocen las brumas, mares que son de agua y miel, con barquitos de papel, y mares de tinta verde, en los que el sol se me pierde. En este armario yo guardo mares llenos de piratas, mares de algodón y seda que no verás en los mapas. También nos quiere compartir poesía. Quisiera leer todo, porque hay un poema de Víctor Eduardo Caro, escritor colombiano de principios del siglo XX, que hablando de las imágenes, de las escenas, que me parece una sutileza, se llama El lavadero de las hadas, y dice: rayando la aurora salí de mi casa y vi que en las cercas y arbustos en flor, las ropas que habían lavado las hadas estaban secándose al sol. Vi tenues encajes y diáfanas gasas, con miles de perlas de inmenso valor. Volví al mediodía, mas ya no hallé nada de tanta riqueza y primor. Mi abuelita dice, son telas de arañas. Telas de las hadas, yo digo que son. Hemos apostado, veremos mañana quién tiene razón de los dos. Hermosísimo. No, pues muchísimas gracias también a todos quienes nos acompañaron hoy. Aquí hablamos un poco de eso, ¿no? De la poesía para los niños de todas las edades, ¿no? Para niños de todas las edades. Para niños de 0 a 99 años. De 0 a 99, que nos entra por el oído y nos llega al corazón y que sobre todo se comparte en voz alta y en familia, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Para mí es un placer haber cruzado el Atlántico y haber llegado aquí a Bogotá, ciudad que no conocía y de la que estoy prendado. Y para mí ha sido un placer hablar de poesía con dos personas que saben muy bien de lo que hablan, que a veces no es fácil. Muchas gracias, Elena, por
por tu participación, por tu palabra. Estoy de acuerdo, yo creo que al 1000% con lo que dices. Muchísimas gracias, Laura, por hacernos hablar. Y cuando no nos hacíamos hablar, ya hablaba yo, por lo que me... Así que de verdad que ha sido un auténtico placer. Y gracias a todos ustedes porque realmente los que creemos en la poesía y llevamos 80 libros publicados y la poesía siempre está ahí, nos sentimos muy gozosos porque yo digo siempre que la poesía sin emoción no es poesía. Y hoy, evidentemente, ha habido unos grados de emoción que yo agradezco profundamente. Gracias. Muchas gracias. Un placer compartir contigo, con Laura y bueno, bienvenida a la poesía siempre. Gracias. Dios.